Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la interpretación de la carta y se refiere a cómo evaluamos los aspectos y sobre todo especialmente los aspectos tensos, las cuadraturas y las oposiciones. Em, Primero hay que diferenciar que una cuadratura no es lo mismo que una oposición, eso parece obvio, pero la cuadratura es un aspecto de tensión que involucra dos tendencias distintas, dos formas de hacer las cosas distintas. Una cuadratura une a través de ese aspecto signos de distinto género, de distinto elemento. Entonces tienen muchas cosas distintas y por lo tanto tienen bastantes diferencias y dificultad de conciliar. Por ejemplo, una cuadratura une el signo de Aries con Cáncer. Aries es un signo de fuego masculino, mientras que Cáncer es un signo de agua femenino. O une Capricornio con Libra. Bueno, lo mismo, un signo de tierra femenino con un signo de aire masculino. Em, Así que ahí ya vemos una diferencia, cierta diferencia. Es un aspecto de tensión que lleva al movimiento, lleva a querer salir de esa situación, lleva a la acción. Mientras que la oposición une planetas que están en signos que, si bien son opuestos, pertenecen al mismo género. Es decir, por ejemplo, Tauro-Escorpio, los dos son signos femeninos. Uno es un signo de tierra, otro es un signo de agua. Esos signos entre sí están en sextil, están en armonía, naturalmente entre sí. Entonces, la oposición, si bien marca dos tendencias aparentemente incompatibles, no es imposible encontrar un acuerdo, porque estamos hablando de dos signos que tienen cosas en común. Sin embargo, de las dos, la oposición es más difícil porque en una primera instancia aparece como o una cosa u otra. A la larga, la persona va encontrando una alquimia entre esas dos. Por ejemplo, si tenés una oposición Sol-Luna, eh, un lado de tu ser va hacia el mundo sensible, el mundo de las emociones, el mundo psíquico, el mundo del pasado, el mundo de lo familiar, mientras que otra parte de tu ser va hacia el lado opuesto, que vendría a ser el futuro, el propósito, el querer propio de la voluntad solar. Y aparecen como dos tendencias contrapuestas en la carta. Es decir, todos tenemos sol y luna, pero cuando están en oposición parecen estar en contraposición y es un poco más desvitalizante que la cuadratura porque la persona lo vive como o estoy en un lado o estoy en otro. En una cuadratura son como dos tendencias que se molestan mutuamente pero no impide actuar, mientras que en la oposición es un aspecto más vinculado al límite, a lo saturnino. Es una oposición vinculado es un aspecto vinculado a- al freno, a la frustración. Estoy en un lugar, pero me gustaría estar en otro. Y cuando estoy en ese otro, me gustaría estar acá. Así que es como un poco más difícil. Em, Obviamente que todos nosotros somos seres vivos y tenemos que vivir y basados en nuestras experiencias personales y nuestras vivencias, vamos creciendo y vamos madurando y vamos mejorando y de eso que en un principio aparece como contraposición, después, más adelante, empieza a aparecer cierto diálogo y la distancia no es tan lejana, no está tan polarizado, pero sin embargo, nunca, nunca termina. Esto es algo, es como una escalera en espiral, nunca, no tiene final. Siempre va a haber un nivel más de oposición que, bueno, que sobrellevar, ¿no? O que atravesar. Em, bueno, establecimos ya que hay dos tipos diferentes de aspectos y que uno lleva más a la parálisis porque estoy ahí en la duda y mientras que el otro lleva más a la acción porque es como una piedra en el zapato que me molesta y me la tengo que sacar. Em, a veces
Me ha pasado que me han preguntado si los aspectos de tensión inhiben, o sea, es decir, si yo tengo una cuadratura Venus-Saturno, lo que quiere decir es que no me voy a enamorar, por ejemplo, o no voy a tener amor, como que inhibiera, o una oposición Venus-Saturno como que lo inhibiera. Y esto con cualquiera, o sea, por ejemplo, Mercurio-Saturno, entonces no pienso, Sol-Saturno, bueno, no puedo ser, y así todo lo demás, ¿no? Em, en un punto sí, pero a la larga también la persona va encontrando caminos, va madurando y va haciendo las cosas mejor cada vez, ¿no? Por ejemplo, en un aspecto Venus-Saturno, quizás no dejarse llevar tanto por lo exterior o lo superficial, como el adorno, o como las cosas que realmente no son las profundas que sostienen el amor, y volcarse como un poco más a lo saturnino en el sentido de la responsabilidad amorosa. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero siempre hay una posibilidad de incorporar lo saturnino o al revés, incorporar lo venusino. Aunque es verdad que también existe la posibilidad de que siempre esté esa em, determinación de alguna eventual experiencia frustrante. Pero bueno, de todas formas, la carta presenta muchísimas veces salidas a esos aspectos de tensión. Y no es que hubiera que escapar de los aspectos de tensión. Si nosotros miramos nuestra carta, vamos a ver que ese aspecto de tensión, que lo miramos y decimos, ay, qué horrible este aspecto de tensión, ese aspecto de tensión define cosas importantes de nuestra personalidad, y si es que no está involucrado inclusive hasta con nuestra vocación o nuestra profesión. Entonces, un aspecto de tensión, al final de cuentas, termina, o sea, contrariamente a lo que se cree como algo que me inhibe, algo que me impide, termina siendo el foco de alguna, o el lugar en donde me paro, o algo característico mío, bueno, que va a tener alguna salida por algún lado, sea por el lado profesional, sea por el lado vocacional, etcétera. En muchos casos, esos aspectos de tensión que tenemos en la carta, aparte tienen algún aspecto armónico, como trígonos o sextiles, que ofrecen un lugar de salida para esa tensión. Entonces es interesante mirar la carta para tratar de ver, bueno, dónde tengo las cuadraturas, dónde tengo las oposiciones, qué planetas están involucrando, qué casas están involucrando, pero aparte, ¿tienen alguna salida por algún lado, sea en forma de trígono, sea en forma de sextil? Porque en una de esas, ahí hay un camino que está bueno seguir. Así que vamos a mirar un poco algunos ejemplos, pero en realidad esto lo que está bueno es que cada uno lo vea en la carta propia o en la carta de la gente que conoce, para ver cómo aparece realmente esa tensión y ese aspecto liberador, vamos a decir así. ¿Y qué pasa cuando no lo hay? Bueno, dicho todo esto, los dejo entonces con algunos ejemplos para que lo podamos ver. Bueno, por supuesto, yo casi siempre voy a traer cartas de artistas, escritores. No digo que siempre, pero bueno, me llama mucho la atención. Bueno, vamos a empezar con la carta de Mary Shelley, que la mayoría la debe conocer, es la escritora de Frankenstein. Y miremos un poco esta carta. Vamos a ver que, bueno, tiene ascendente Cáncer, Saturno está en la casa uno. Vamos a mirar que este Saturno que está en la casa uno queda en cuadratura con Venus, y al mismo tiempo Venus está en conjunción con Mercurio, y Mercurio queda en cuadratura con la Luna. Esto sirve también para mostrar que las cuadraturas no son todas iguales. Es decir, no es lo mismo esta cuadratura entre entre Mercurio y la Luna, que una cuadratura entre Venus y Saturno. Los efectos de la cuadratura Venus-Saturno son posiblemente más difíciles que la de Mercurio-Luna.
Por otro lado, el aspecto Luna-Mercurio y aparte observando a Mercurio en Virgo es típico de escritores, ¿no? O de personas que trabajan en el área mental de alguna forma, sean científicos, escritores, periodistas, este, cualquier clase de trabajo mental. Así que esta cuadratura, esta tensión entre la Luna y Mercurio, a fin de cuentas, termina generando una necesidad de la escritora de manifestarse, de expresarse, por lo tanto, de escribir. Bueno, pero miremos esta otra, Saturno en cuadratura a Venus. Bueno, Venus está en la casa 5. A ver, si junto Venus, Mercurio en la cúspide de la casa 5, pongo igual amor a las letras, ¿no? Pero esta cuadratura, Saturno a Venus, o sea, al planeta que está en la casa 5, y de paso también una cuadratura que le hace a Saturno, le trajo a Mary Shelley muchísimos problemas con niños. ¿M? Ella con su ascendente cáncer anhelaba la formación de una familia, pero sin embargo, esto es algo que siempre fue conflictivo para ella, le trajo muchos inconvenientes y bastante dolor. Otra cosa que también le trajo bastante dolor son sus vínculos amorosos. Em, Su gran amor fue el poeta Shelley, que bueno, tuvo una relación con ella envuelta en como en un escándalo, porque él era casado, ella era muy joven, él también. Bueno, y encima muere trágicamente el poeta de una manera muy tremenda en la época en que estaba con Mary Shelley. Así que ella sufre, primero tiene una relación con un poeta, bueno, obviamente vemos ahí a Venus en Libra, ¿no? En aspecto con Saturno, pero sin embargo, esa relación siempre estuvo llena de problemas y aparte, bueno, encima sufre esta pérdida que también suele aparecer en aspectos de Venus-Saturno. Mm. Sin embargo, ese Saturno que está en la casa 1 y que por lo tanto tiene que ver con su temperamento, con su carácter, tiene un aspecto al Sol, a Urano y a Marte, que están en la casa 4, pero el Sol particularmente está en Virgo, está regido por Mercurio y es regente de la casa 3. Es decir, que acá esta tensión entre el desamor, a ver, o la dificultad en el amor que puede traer Saturno-Venus, y esta necesidad de expresión, salen en un lado con un sextil de Saturno, desde otro lado con un trígono de la Luna, salen a través de todo ese núcleo solar en Virgo, en la casa 4 regente de la casa 3. Hubo a través de la escritura y a través de la comunicación una salida a toda esta vida tremenda que tuvo y experiencias difíciles que tuvo Mary Shelley. Quiero aclarar que con el tiempo Mary Shelley se recupera de ese dolor y bueno, tiene otro vínculo matrimonial con otra persona, tiene un hijo y bueno, perdura, no es que pierde a la relación, pero la experiencia de la frustración amorosa la tiene. Sin embargo, siempre tuvo continuidad en lo que fue en su tarea de escritura y no solamente de novelas y cuentos, sino también de ensayos. Percy Shelley, el poeta. Una carta difícil. Tanto Mary Shelley como Percy Shelley, los dos tienen a Saturno en la casa 1, nada más que en el caso de Percy es angular. Y díganme que Neptuno no funciona, pero es increíble cómo vemos a la oposición de Saturno y Neptuno disociada en el eje del horizonte. Y si bien Saturno tiene mucho que ver con las muertes por asfixia o ahogamiento, realmente que esté también Neptuno no deja de llamar la atención, ¿no? Porque, bueno, Percy muere ahogado en el océano.
Bueno, entonces sigamos con esta mirada. ¿Qué vemos? Vemos a un Saturno muy poderoso, vinculado al ascendente, a la misma persona, o sea que eso va a traer un evento tras otro vinculado al límite y o a la dificultad, em, que está en cuadratura con el Sol, Venus, Urano, que están en la casa 5. En principio hay una experiencia que es interesante de ver, que son los problemas que tuvo Percy Shelley con su padre, con su familia. Tuvo bastantes problemas e inclusive creo recordar que también hasta fue desheredado o similar, ¿no? Pero bueno, eso no estoy del todo segura. Em, Básicamente tuvo una vida trágica, era poseedor de una imagen y sigue siendo poseedor de una imagen muy poderosa dentro del mundo del arte, dentro del mundo del pensamiento. Y bueno, ¿y por dónde está la salida entonces de esta tensión creativa? Porque digo, es el Sol, Urano en Leo con Venus en la casa 5 que quieren expresarse y quieren hacer arte, en cuadratura con Saturno, un gran límite y una gran frustración, o una vida difícil. Así que ahí hay un límite, pero ¿por dónde sale? A través de un planeta domiciliado y otra vez es Mercurio. Mercurio domiciliado, regente de su casa 3 también, le ofrece una salida a esta tensión. Bueno, también es imposible no ver que hay una oposición Luna-Mercurio en el eje 612 y él muere ahogado. Bueno, no digo que esto haya tenido que ver con eso, pero bueno, Luna en Piscis, nada. Em, Luna Nodo en conjunción, porque está dentro del orbe de la conjunción. Al margen de todo eso, otra vez el aspecto Luna-Mercurio en un poeta. Bueno, vamos a ver la carta de Amy Winehouse, que yo no conozco mucho de su vida, salvo lo que conocemos todos. Y acá vemos a Mercurio, regente del ascendente, en la casa 5 en conjunción con el Sol, domiciliado. Es decir, hay algo ahí que es talentoso, que está bueno, que es correcto, que está bien hecho y que quiere expresarse y que solamente tiene malos aspectos. Si lo vemos, tiene una cuadratura de Neptuno, estos llamados malos aspectos. Una tensión. A ver, observando la vida de ella, no podríamos decir que si vemos que ese Neptuno lo tiene en la casa 7 en conjunción con el nodo sur también relacionado con la casa 7, bueno, sabemos que el nodo sur particularmente se refiere a personas como al margen de la sociedad, de alguna manera, a veces positiva, a veces negativa, pero acá esta conjunción con Neptuno y la cuadratura con Saturno y la juventud también, porque no es lo mismo la experiencia a los 20 que después si uno puede cambiar y puede madurar y puede crecer y que esa cuadratura que tenga que ver con tanto con el desdibujamiento de la identidad, alcohol, drogas, que más adelante se convierta en otra cosa. Pero bueno, en este caso, el caso de Amy, no hubo tiempo, lamentablemente, ¿no? Como para madurar. Em, pero bueno, como ven, acá este Sol Mercurio, no tenían salida. Y si miramos a la luna está en Capricornio y acá es donde decimos, bueno, a ver, ese aspecto, fíjense, tiene un sextil de Saturno. ¿Le conviene a la luna ese aspecto? ¿Le hace bien ese aspecto? Es una luna en Capricornio y es un Saturno que está en Escorpio, em, que es el signo de caída de la luna. Pero más allá de eso, ¿dónde hay algún aspecto con algún planeta benéfico que alivie un poco esta cosa media triste de la luna en Capricornio, en sextil con Saturno? Y bueno, y no la hay, no tenemos un alivio a esta tristeza. Mm. Pareciera como que no solamente que hay un desdibujamiento de la personalidad o de la identidad, sino que aparte hay una tristeza infinita, ¿no? Esa luna
disociada con Neptuno, un, el sextil con Saturno, etcétera. Así que como ven, si bien son aspectos buenos, no son tan buenos, sino que a veces que contribuyen aún más en este caso, a la tristeza. Bueno, Alfonsina Storni. Otra vez tenemos una poetisa, una escritora, con la luna en aspecto con Mercurio, un sextil. Pero observemos más esta cuadratura, porque en realidad no es una cuadratura. Si lo vemos desde el punto de vista del zodíaco, podría ser hasta de hecho es un sextil. Pero si lo vemos desde el punto de vista del mundo, de que son planetas que están en ángulos, eso se llama una cuadratura inmundo. ¿Y qué vemos? Bueno, una cuadratura Luna-Saturno, Venus-Saturno. A ver, ¿su vida sentimental se parece a un sextil o se parece a una cuadratura? Mm, Bueno, ya con eso nos damos cuenta cómo funciona una cuadratura o un aspecto inmundo, ¿no? Em, bueno, entonces, ¿tenemos a la escritora? Sí, tenemos a Mercurio en sextil con la Luna y aparte Mercurio en aspecto exacto al ascendente. Y eso le da a la persona un interés o un carácter intelectual, vamos a decir así. Entonces, esa tristeza, esa congoja del aspecto Luna-Saturno o Venus-Saturno tiene una salida a través de Mercurio. Bueno, estos son algunos ejemplos que como para que vean que realmente las cuadraturas y las tensiones, si hay una salida, si hay un aspecto armónico que las acompaña, entonces hay una salida a través de eso. Y cuando no la hay, entonces la tensión no tiene un lugar de salida. Ahí, esos son los casos en donde el trabajo lo tiene que hacer uno muy profundamente desde la conciencia. De hecho, de la otra forma también tiene que hacer uno el trabajo, es decir, si uno tiene una tensión, algo que caracteriza mi persona, porque pensemos esto, todos estos aspectos que vimos, Luna, Saturno, Venus, Saturno, en el caso de Alfonsina, por ejemplo, cuando nosotros pensamos Alfonsina Storni, pensamos en, no sé, el poema Tú me quieres blanca, donde cuenta la frustración amorosa, ¿no? El dolor que siente, ¿no? Por su vínculo, ¿no? Por otro lado, también desde el punto de vista físico, problemas de salud, ¿no? Que son los que terminan llevándola al suicidio. Em, bueno, pero sin embargo, todo esto tenía una salida, ¿no? Contarlo, escribirlo. Por ahí estaba la salida. ¿Esto mejoró la atención? Probablemente, porque ahí hay una salida creativa. Se puede hacer algo con eso, empezando por comprenderlo y por tomarlo en el caso de los artistas y escritores que traje de ejemplo de inspiración, ¿no? Mm, Pienso en Amy Winehouse y su hit Rehab, en donde simplemente asume, así como uno como suena, asume su adicción y hace con eso una canción, o asume su dolor vincular y hace con eso una canción. Eh, Así que, bueno, nada, ¿puede desaparecer el mal aspecto o el aspecto de tensión? No. ¿Se lo puede comprender? Sí. Miremos nuestra carta y observemos si ese aspecto de tensión tiene alguna salida. Y si no la tiene, bueno, entonces habrá que pensarla. Bueno, los dejo por ahora y si quieren me pueden comentar sus aspectos de tensión y cómo si encontraron una salida pero lo que más me interesa a mí es, ¿ese aspecto de tensión tiene algo que ver con su vida? ¿Define algo de su personalidad? Bueno, nos vemos en la próxima.